Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a realizar este flyer totalmente publicitario gamer. Así que empecemos. Como estamos observando dentro de la pantalla, ya tenemos el flyer totalmente desarrollado. Y lo único que vamos a hacer, mucha atención aquí, es crear un nuevo documento. Control más N. Y yo voy a crear un nuevo documento de 1200 por 1200. Voy a darle clic a esta medida que yo lo tengo utilizado recientemente, clip, y ya tengo todos los parámetros: anchura 1200, altura también 1200, ok. No se olviden que la unidad de medida en la cual vamos a trabajar va a ser en píxeles, así que sigamos y le voy a dar netamente en crear. Ok, apenas haya creado todo esto lo que tengo aquí, voy a colocar imagen por imagen. Recuerda que en el link que va a estar fijado en la parte de abajo va a estar todos los materiales. Por esta vez voy a tratar de colocar todos los materiales de la cual tú vas a poder descargarlo. Ahora voy a aplastar archivo, abrir la parte de acá, y aquí tengo todos los materiales. Miren muchachos, todos los materiales que vamos a utilizar hoy. Tengo mi portada de miniatura, también te lo voy a dejar por ahí, y no olvides dejar un bonito comentario, ok. Entonces este es el archivo que tú tienes que abrir. Vas a darle clic, abrir, y vas a encontrar el archivo ya todo en PSD, ok. Todo lo vas a encontrar en el archivo PSD y en PNG. Entonces, profe, ¿yo cómo hago esto para poder jalar hacia el lado de acá? Simplemente jalo esta imagen, lo suelto acá y ya tengo una imagen aquí. Le voy a dar en ok, y ya tengo la imagen, ok. Apenas tenga la imagen toda creada, voy a centrarlo. Imagínate que tu imagen esté por un costado. Control más A y voy a centrarlo. Clic aquí, alinear centros horizontales. Voy a dar un pequeño clic y ya lo tengo. Y control D para deseleccionar. Esto trato de bajarlo aquí y ya lo tengo. Si deseo, en esta parte puedo agregar un nombre o también lo podría dejar así por defecto. Ahora me voy a la herramienta texto, donde dice herramienta texto horizontal. Voy a darle un pequeño clic. Voy a dar clic aquí también. Y miren, voy a tratar de jugar con una fuente de letra, que también te lo dejo en la parte de acá. La fuente de letra se llama Strong Concrete Bold, de la cual tú lo vas a descargar nada más. Ahora, vuelvo a Photoshop y acá voy a aumentar el tamaño, ¿ok? Voy a poner Gamer, todo en mayúscula, Gamer, y voy a poner la fuente de letra, ¿no? Strong, acá lo tengo. Ahora voy a incrementar el tamaño a este lado. Ahí está bien. Control T y incremento un poco más. Ahí. Lo voy a centrar por las dudas. Control A y lo centro. ¿Ok? Ahora voy a tratar de duplicar 5 veces. Veo mi referencia y lo voy a duplicar 5 veces. ¿Ok? En este caso yo voy a eliminar el otro archivo que no lo deseo. Y en el fondo que yo quiero agregarle, me traslado en la parte donde dice color uniforme y le voy a poner color oscuro, tal cual, ok. Y este texto lo voy a pintar color blanco. Lo pongo hacia la parte de atrás de la imagen y voy a duplicar 5 veces. 1, 2, 3, 4 y 5. Selecciono los 5 textos teniendo presionado mayúscula, lo subo un poco más, a ver, falta uno, acá está, ok, 1, 2, 3, 4 y 5, lo subo y ahí lo dejo, control T, ahí está. Ahora si yo quiero alinear esos 5 textos, clic en este lado y cada uno se va a alinear, ok. Apenas tenga todo eso muchachos, estos 5 textos lo voy a convertir como objeto inteligente, ¿ok? Como objeto inteligente voy a convertir cada uno de esos 5 textos. O sea, ya no viene a ser un texto, ya se convierte netamente en una imagen. Control E y ya tengo todo mi texto ahí, ¿ok? Miren, ya tengo todo mi texto ahí. Al momento que tenga todo el texto ahí, voy a dirigirme a la parte donde dice filtro, distorsional y molinete, ok. Molinete le voy a dar clic
Ya lo tengo este lado, yo lo voy a poner a un 50% y le voy a dar en OK. Y ese es el efecto que me va a originar. Luego que me origine ese efecto, en la parte de acá me traslada la imagen. Esta imagen le voy a poner en carpeta, clip, la imagen lo agrego para tener un orden fundamental. Y aquí también, ¿no? Una carpeta. Siempre es importante ponerlo en carpetas, recuerden. Voy a poner imagen 489 y acá texto gamer. Y en acá también podría poner una imagen. Y esta imagen va a llevar fondo, ¿ok? Fondo voy a ponerlo. Y ya está. A ver, ya tengo las tres imágenes incluidas. Ahora veamos la referencia, ¿qué es lo que sigue? Vamos a tratar de colocar prácticamente el logo. Un logo es el lado, entonces archivo, colocar elementos incrustados. Voy a buscar la parte del logo. Acá algo muy curioso. El logo yo lo voy a poner a la parte superior. El logo lo tienes tú en un fondo totalmente oscuro. Algo muy importante, vas a tratar de jugar con los modos de fusión. Miren, ahí está el logo oscuro, o sea está en JPG y yo lo quiero en PNG, sin fondo. Me dirijo a modos de fusión. Voy a ir a la parte donde dice luz suave o aclarar. Aclarar está mejor y ya tengo el logo en la parte de acá. Recuerden, control T, trato de bajar sus dimensiones de una manera muy sencilla. Y lo voy a poner hacia un costado, hacia aquí, ¿ok? Hacia aquí un ratito. Por el momento lo dejamos ahí. Esto lo pongo en una nueva carpeta. Recuerden, todo hay que poner en nueva carpeta. Lo pongo de este lado y ya lo tengo y acá pongo logo. Ahora, lo que sigue aquí es esta línea en blanco, ¿ok? Esta línea en blanco también lo vamos a hacer y hay otro elemento que juega el fondo. Vamos a colocar otro fondo, archivo, colocar elementos incrustados y voy a seleccionar el fondo que dice textura. Voy a darle clic, pero esa textura recuerden que debe estar al costado del fondo, ahí. Y voy a ponerlo, voy a tratar también de jugar con los modos de fusión, trama, y voy a bajarle la opacidad. Ok, voy a tratar de bajar la opacidad para tener ese efecto de líneas que me parecen muy bravazos. Entonces voy a dejarlo en 15. Ok, listo. Miren, y acá voy a poner nueva carpeta y textura. Ok, miren, fondo, textura, el texto gamer, la imagen 489 y mi logo. Todo lo que estoy haciendo aquí está siendo ordenado, muchachos, recuerden. Todo hay que mantenerlo ordenado. Ahora, algo más interesante que vamos a ver en estos minutos. Yo tengo ya toda esta imagen de acá. En esta imagen yo voy a crear una nueva capa. Voy a crear una nueva capa vacía. En este lado, en este icono que me aparece, voy a poner crear una nueva capa. Voy a darle clic y ya tengo una nueva capa. Me dirijo a la herramienta pincel. Cambio de color rojo, un tono más fuerte y voy a tratar de pintar un poco esa iluminación que yo quiero que resalte, ¿ok? Un poquito por acá, miren, es como crear estas dos cositas, ¿ok? Pero en la parte roja voy a crear aquí una nueva capa, la capa tiene que estar vacía y le voy a dar un pequeño pincel acá, clic, acá también, trato de bajar el tamaño de mi pincel y lo pongo de este lado. Miren, ahorita estamos jugando así para que sea más llamativo, ok. Ahora aquí algo muy importante, profe, este tema de los pinceles puede estar demasiado colorido. En lo particular son marcar estilos al momento de diseñar. Tú puedes bajarle la opacidad como desees. Ahora, si yo trato de quitarle la vista de aquí, miren, sí o sí se va a notar el efecto. Ahora, a esta parte de acá también quiero darle un poco de efecto. Así. Acá también, para que sea más llamativo. Agarro mi herramienta zoom y me acerco un poquito más. Acá está, ¿vieron? Herramienta pincel. Esta parte en blanco no lo voy a pintar, porque si lo pinto no tendría sentido, ¿ok? Trato de pintar lo que está a un costado nada más, como un pequeño borde.
Ok, un pequeño borde, herramienta zoom y me alejo. Ok, vamos a tratar de bajar un poquito más la opacidad. Ahí está, ahora veamos la diferencia todos. ¿Vieron la diferencia? Sí, obvio que se nota. Ahora, ese paso pueden ir ustedes puliéndolo poco a poco, recuerden, es cuestión que se vaya puliendo. Ahora, me traslado a la imagen de acá y esta imagen, miren, hay ciertas imperfecciones, por ejemplo esto o lo de acá. Voy a agarrar mi herramienta pluma y voy a empezar a dibujar solo ese lado. Lo encierro, selección, ok, herramienta, borrador y empiezo a borrar. Ok, aunque no crean muchachos, esos pequeños detalles marcan mucho la diferencia, pero como la mayoría aquí, que son todos mis suscriptores, ya saben utilizar la herramienta pluma, selección y voy a aplicar esto. Es muy importante. Ok. Antes de seguir avanzando, muchachos, nada, quiero agradecer a cada uno de ustedes por seguir ahí fieles al contenido que estoy creando. No se olviden suscribirse y dejar un like. Es cuestión de tratar de apoyar los contenidos para subir más videos, muchachos, ¿ok? Igual les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y nada, sigan aprendiendo a través de mis tutoriales y todo lo que pueden encontrar a través del mundo del diseño. Sigamos avanzando. Ahora, esta parte ahí lo voy a dejar. He eliminado ciertos detalles. Ahora esto lo voy a incrementar el color aplicando control U y voy a darle un poco más de saturación. Miren. Ahí está. Ya tiene más realce. Al aplicar el más realce ya lo tengo ahí. Otra cosita, ¿cierto? Obvio, muchachos. Entonces, no te olvides suscribir si eres nuevo en el canal. Dale mucho amor a este video. Hay que llegar a muchas visualizaciones y a seguir creando mucho más contenido, ¿ok? Ahora, en la parte de acá me sale una línea en blanca. Esta línea en blanca, agarro mi herramienta rectángulo y lo voy a dibujar de acá hasta acá, ¿ok? Ahí está. ¿Por qué te aparece solo el trazo? Porque está activado trazo. Si lo anulas aquí y en relleno le pones blanco. Ahora, ¿por qué se nota la visualización de esta? Simplemente tienes que bajar el rectángulo en la parte de atrás y ya lo tienes. Herramienta zoom. Esto quiero que sea más delgado, ¿ok? Que sea más delgado de la parte de acá. Control T. Y vamos a tratar de que sea más. Desactivo esto. Al momento de yo desactivar esto de aquí, me va a permitir a mí poder deformarlo de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo. ¿Ok? Y le voy al check, control A para centrar y ya lo tengo centrado. Recuerda que todos los elementos que te estoy compartiendo ahí van a estar en la cajita de comentarios a través de un link. Además, si eres tú un fiel seguidor de todo mi contenido, de seguro has visto por ahí que hay un pack de letras 3D que la mayoría los está dando mucho amor. Es cuestión de descargar y ver todo el video, muchachos. Al momento de ver todo el video van a poder encontrar lo que ustedes desean, ¿ok? Ahí siempre hay una contraseña. Ahora, en la parte de acá yo voy a colocar estos dos emojis. Pero vean este detalle. Estos emojis, sus ojos son más pequeños y aparte está en color negro. Yo te voy a enseñar a ti a cambiarlos. Entonces vas a dar doble clic, superposición de colores y le vas a dar color blanco, ¿ok? Al darle color blanco, lo vas a poner aquí con esta herramienta zoom. Con esta herramienta zoom, acá al lado de aquí, control T y bajas el tamaño, ¿ok? Ahora, aquí lo tengo, pero siempre hay que fijarnos del diseño original. Miren sus ojos, son mucho más grandes que esto, entonces yo voy a acercarme y a esos ojos voy a tratar de eliminarlo. Para eso tengo que rasterizar la capa, rasterizar capa, herramienta borrador y voy a eliminar simplemente la mirada. Ahí está, ¿ok? Me voy a crear otros ojitos con herramienta elipse, así, más grande, ahí está. Quito el trazo y el relleno le pongo en blanco, ¿ok? Lo duplico y ahí lo tengo. Muy sencillo, muchachos. Ahora, esto tiene tres capas que son los dos ojos y el icono general. Los junto y control E.
¿Ok? Muy sencillo. Voy a duplicar esto con control J, control T y lo bajo. Ahí está. Recontra sencillo, muchachos. Ahora, esto con la herramienta Zoom me alejo y voy a poder colocar otro elemento más importante, una textura de plástico. Colocar y miren lo que sucede. Lo voy a colocar atrás del fondo, si mal no equivoco lo he hecho. O no, por encima del fondo está. Entonces control T y voy a incrementar de una manera proporcional. Ahí está. ¿Ok? Muy interesante esto. Y no solo eso. Ahí está atrás del fondo. Entonces si está atrás de la letra para que se note más, simplemente selecciona esto y lo bajas aquí. Ahí está. ¿Ok? Para que se note ese detalle. Y no te olvides, todo tiene que estar totalmente en orden. Por ejemplo, este es fondo con una carpeta y acá le pongo textura. Ya le puse textura, voy a ponerlo aquí. Esto también, a ver, esto acá, imágenes son todas estas y otra textura que tengo por ahí. Y no solo eso, también puedes tratar de darle un color distinto, que te recomiendo que lo hagas. Vas al logo, anti-clip, y coloca un color que te identifique de lo que tú quieras. Entonces yo le voy a colocar al logo un color azul, a imagen un color verde y a texto los colores prácticamente que sean violeta. Y así sucesivamente puedes colocar el color que tú quieres. Y no solo eso, aún no terminamos. Luego yo tengo todo el proceso. Voy a seleccionar uno por uno y lo voy a poner en una carpeta general, que sería esta, y voy a poner diseño gamer. Lo voy a duplicar con control J y con control E para que se convierta en una imagen. Ahora tengo el diseño completo y tengo la imagen a un costado. Esa imagen lo voy a editar, filtro, cámara RAW, para darle más vida. Entonces espero un momento y voy a empezar. Si te sale de ese lado, de esa forma, no te preocupes. La cosa es tratar de avanzar aquí. Le vas a dar más exposición para esos detalles de aquí. Un poco de contraste para iluminar, un poco más de temperatura. Ahí está. Y le metemos un poco más de sombras, ¿no? Para que se vea más detallado. Y le voy a dar en OK. Listo. Ha cambiado ciertos aspectos que son muy interesantes. Y pues nada, muchachos, espero que te haya gustado este tutorial. No te olvides suscribirte si eres nuevo en el canal, y en el canal también se vienen muy nuevas cosas. Lo único que tienes que hacer es estar al tanto y suscribirte. Y si ya eres un suscriptor, activa la campanita para disfrutar de mucho más contenido premium que se viene. Nos vemos.